Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién vista a Claudio Jerez? Martín Fernández. Claudio no estuvo en la mañana, Martín sí estuvo en la mañana. Vamos a darle el inicio de la sesión de ahora en la tarde, ya siendo las 14:30. Martín, ¿se acuerda qué le pareció lo más relevante que vimos durante la mañana para que conversemos con Claudio y empecemos a avanzar? Vimos en rasgos generales lo que era el modelo de gestión de activos y mantenimiento. Bueno, ese yo diría que fue lo más importante que vimos en la mañana, ¿cierto? Que era un modelo de 8 etapas. ¿Mm? ¿Se acuerda de algunas de las etapas, Martín? No alcancé a anotarlas, pero sí había diferencia en lo que era para una empresa Greenfield, que era la que comenzaba desde cero, y otro modelo para una empresa Brownfield, Brownfield. una que ya Eh, se encontraba operativa. Comentarles a ustedes dos partes, o sea, normalmente los certámenes hacen, eh, hacen mención o parte importante de los certámenes están relacionados con el modelo mantenimiento, ¿ya? Así también el modelo de mantenimiento es la base para las 4 tareas que ustedes van a desarrollar. ¿Cómo está, Francisco? Buenas tardes. Francisco también estuvo en la mañana. Francisco, estamos revisando, ¿cierto?, lo más importante que vimos en la mañana, donde para Martín lo más importante fue el modelo de mantenimiento. Y todo eso se lo estamos explicando a Claudio Jerez para que se nos integre en esta segunda parte. Para ti, ¿qué fue lo más importante, Francisco, de la mañana? ¿O algo que tú recuerdes? El contexto global, encontré yo que era lo más El importante. contexto global, el PESTEL. ¿Ya? Bueno, el PESTEL nos permite a nosotros identificar, ¿cierto?, lo que es el contexto global. Y el PESTEL es un acrónimo que está constituido por 6 letras. La primera ahora son 6 letras también en inglés, ¿ya? Pero muy parecido al tema en castellano, porque la primera letra habla de lo que es la política, ¿cierto? Nosotros, para ir construyendo un escenario global, es importante saber, conocer, estimar, inclusive los riesgos del escenario asociado al contexto político que se esté viviendo en algún momento, ¿cierto? En el caso chileno, hoy día estamos viviendo un contexto de democracia, donde están todos los poderes constituidos y se ha incorporado un cuarto poder, que es el poder que está construyendo lo que es la Constitución de Chile. Y ese escenario, ¿cierto?, si bien es un escenario que para una gran mayoría de los chilenos resulta atractivo y resulta necesario, ¿cierto? Es un escenario que sí genera incertidumbre, porque no sabemos a qué va a arribar, a qué nos va a llegar, a qué nos va a llevar ese escenario. Entonces, mucho de lo que son las estrategias de empresa dependen de este contexto político, ¿ya? Por lo tanto, lo que señala Francisco, que para él el PESTEL es interesante, el PESTEL resulta muy relevante cuando yo quiero desarrollar lo que son las estrategias de empresa, lo que son los planes, estableciendo, una vez que está establecida la visión y la misión, yo tengo que desarrollar las estrategias necesarias para alcanzar esa visión y para alcanzar esa misión. Y para alcanzar esa visión y esa misión, hay ciertos resultados, ciertas promesas que se tienen que cumplir a nivel de empresa. Y como mantenimiento, ¿cierto? Siendo mantenimiento un pilar fundamental en las empresas, nosotros tenemos que colgarnos de esa estrategia para poder identificar claramente cuáles son las prioridades que tiene la empresa para poder lograr esos resultados, ¿cierto? Y esos resultados se construyen basado también en una estrategia, y esa estrategia es la que se logra a través de lo que es el PESTEL.
Y como estamos hablando de la primera, también del modelo de mantenimiento como otra de las actividades relevantes de la mañana, el PESTEL nos ayuda, ¿cierto?, para lo que es la primera etapa del modelo de mantención, donde nosotros tenemos que establecer la estrategia. De esa estrategia van a aparecer las prioridades para el mantenimiento, es decir, cuáles son las actividades en cuanto a resultados que tiene que contribuir la mantención para, para poder llegar a los resultados globales de la empresa. Y hemos señalado, ¿cierto? Y lo mencionamos varias veces en la mañana, que uno de los aspectos que como mantenimiento nosotros buscamos lograr con nuestra actividad es la confiabilidad operacional. Confiabilidad operacional que está constituida por 4 factores, y de los 4 factores nosotros logramos conversar durante la mañana de 2 de ellos. Uno de ellos era la confiabilidad humana. ¿Te acuerdas, Martín, qué es lo que es la confiabilidad humana? ¿Qué es lo que persigue? Que la mano de obra o el personal tenga las competencias necesarias para realizar cierta labor. Ciertas tareas, ¿cierto?, que están en el plan de acción o en la estrategia. ¿Ok? Sí. Francisco, ¿se acuerda cuáles eran las competencias que se requerían para llevar adelante una tarea? Era lo que se refería a tener las herramientas, el lugar donde hacer Eso es esta. mantenibilidad. Verdad. Mantenibilidad. Importante identificar cada uno de los conceptos. La confiabilidad operacional está constituida por 4 factores. Uno de esos factores es la confiabilidad humana. Un segundo factor es la confiabilidad de los procesos. Un tercer factor es la confiabilidad de equipo. Y un cuarto factor es la mantenibilidad, que es a lo que tú te refieres, Francisco. Pero yo lo que te estaba preguntando es respecto a la confiabilidad humana. ¿Cuáles son los elementos a considerar para que una persona logre el desarrollo de competencias necesarias para que tengamos la confiabilidad humana suficiente y necesaria, ¿cierto?, para lograr la confiabilidad operacional que yo ando buscando? ¿Cuáles son los aspectos que yo debo considerar en la confiabilidad operacional? Perdón, en la confiabilidad humana. Eh, que estén capacitados. Que Eran estén capacitados, y el hecho que estén capacitados significa que las personas tengan los conocimientos, es decir, que las personas sepan, las personas tienen que saber, las personas adicionalmente tienen que poder, y el poder está asociado, ¿cierto?, a lo que son las habilidades y a los talentos que tienen las personas para poder desarrollar una tarea. Y tercero, las personas tienen que querer. Es decir, las personas tienen que tener la motivación suficiente para poder desarrollar esa tarea. Entonces, está parte de lo que conversamos en la mañana, ¿cierto? Tenía que ver con el PESTEL, que es lo que mencionaste tú, Francisco, que el PESTEL tiene que ver con las políticas, con la parte política, el mundo económico, el mundo social, tecnológico. La E siguiente es de environment, del medio ambiente, y la L corresponde a la parte legal. ¿Ya? Entonces, ese contexto global me va a permitir desarrollar cuál es la estrategia, ¿cierto? Y cuáles son los resultados y las promesas que yo puedo llevar adelante en un escenario determinado, ¿ya? Y por otro lado, ¿cierto? Normalmente la parte técnica en la estrategia requiere conocer el contexto operacional. Y el contexto operacional, ¿cómo lo logramos nosotros, Claudio? ¿Te acuerdas? ¿Cómo identificamos el contexto operacional? Claudio, Claudio Jerez. Está perdido Claudio por ahí, parece, está su nombre, pero no aparece. ¿Se acuerda, Martín, cómo logramos identificar nosotros el contexto operacional?
que es sumamente importante, inclusive en la definición del mantenimiento. Con los factores de riesgo, ¿o no? Con las 6M, Con las 6M, ¿ya? Es decir, mano de si obra, yo, maquinaria, medio ambiente. Eso. eso me permite, ¿cierto? Si yo hago un cierto análisis, me permite identificar qué tipo de operaciones, cuáles son las condiciones de la operación, las condiciones del tipo de las personas que participan en esas operaciones, de las maquinarias que están participando, el medio ambiente donde se desarrollan esas operaciones, los materiales e insumos que se utilizan en esas operaciones, los métodos que se emplean y se aplican, ¿cierto? Y también algunas mediciones o eh, sensibilizaciones que uno hace con respecto a los procesos que se están llevando adelante en ese contexto operacional. Entonces, el contexto operacional yo lo identifico a través de lo que son las 6M. Y esas 6M también me permite identificar riesgos operacionales, ¿ya? Y en general, los riesgos operacionales hemos señalado, ¿cierto?, que son aquellos riesgos que están asociados al intercambio de energía, ¿m? Pero que existen 8 tipos de riesgos, ¿ya? Y esos 8 tipos de riesgos son riesgos que pueden ser del tipo y que afectan a las empresas, los riesgos del tipo financiero, ¿cierto? Los riesgos operacionales que hemos señalado, y también algunos riesgos desde el punto de vista estratégico. ¿Mm? Algunos, y esos riesgos tienen que ver con aspectos relacionados con la parte legal, riesgos legales, ¿ah? Y también riesgos relacionados con lo que es el prestigio de la empresa. ¿Mm? Y lo que hemos señalado, ¿cierto?, que el mantenimiento trabaja mucho el concepto de riesgo, entendiendo que el riesgo es la probabilidad que algo ocurra o no ocurra, ¿cierto? Y esa ocurrencia o no ocurrencia puede afectar los resultados de la empresa. ¿Mm? Por lo tanto, siempre es importante, ¿cierto? Y lo explicamos en el modelo de mantenimiento, ya si estamos hablando de la etapa 3, cuando estamos hablando de un proyecto del tipo brownfield, ¿ya? Es que en esa etapa 3 yo tengo que hacer los análisis de criticidad. Y los análisis de criticidad de equipo están asociados a, a la probabilidad de falla de esos equipos y las consecuencias que generan esas fallas. ¿Mm? Y yo puedo hacer un análisis y una evaluación cual y cuantitativa de esas probabilidades y de esas consecuencias para obtener un valor esperado de la pérdida que corresponde también al valor esperado del riesgo, ¿ya? Y en base a aquellas máquinas o equipos que tengan el mayor riesgo, es que yo voy a tener, en el inventario de riesgos críticos, voy a tener la mayor jerarquía en aquellos equipos que tengan los mayores niveles de riesgo, es decir, que el resultado del producto de la probabilidad de ocurrencia de una falla por la consecuencia que tiene esa falla sean los más altos, porque eso, ¿qué es lo que va a significar? Que yo puedo tener fallas que pueden tener características catastróficas, ¿ya? También dependiendo de esos resultados, yo esa falla la puedo calificar como intolerable. ¿Mm? Y tanto las fallas catastróficas como aquellas fallas que clasifiquen como intolerables son aquellas fallas, ¿cierto?, donde yo tengo que focalizar mis recursos y focalizar mis acciones. ¿Mm? También hay fallas que uno podría calificar como fallas, fallas que pueden ser con un valor esperado de riesgo que es moderado, o que estén dentro del rango de tolerancia, y esas fallas sí, yo lo que tengo que hacer, ¿cierto?, en ese tipo de máquina, lo que tengo que hacer es preocuparme de estarlas monitoreando y evitar que estas fallas, este valor esperado de la pérdida que es tolerable, se transforme en intolerable o catastrófico. Y también podemos calificar ese valor esperado de la pérdida como un valor leve, donde la realidad es que lo que uno tiene que estar haciendo cuando tenemos el valor esperado de la pérdida, es decir, el producto de la probabilidad por la consecuencia de una falla en ese tipo de maquinaria es leve, yo lo que tengo que hacer es
de alguna manera siempre también, al igual que en los casos que es moderado, estar haciendo los monitoreos de tal manera que no nos aumente el nivel de riesgo en ese tipo de equipo, ¿ya? En aquellos casos, ¿cierto?, donde el valor esperado de la pérdida es muy alto, yo tengo que hacer los tratamientos de riesgo de tal manera que los lleve a un nivel de moderado a leve, es decir, que el nivel de riesgo sea tolerable por la organización, ¿ya? Entonces, eso es lo que hacemos, ¿cierto?, en la etapa 3 del modelo de mantenimiento. Señalamos también que en la etapa 4 de ese modelo de mantenimiento yo lo que tenía que visualizar y establecer los puntos débiles, es decir, a través de un análisis FMECA, establecer cuáles eran las funciones de esas maquinarias que tenían un valor altamente crítico de riesgo, ¿cierto? Cuáles eran las funciones, identificar también de qué manera podían fallar las funciones, establecer claramente cuáles eran los modos de falla, hacer el análisis causal, y de ese análisis causal yo encontrarme con la falla de origen, es decir, la falla básica, la causa raíz de la falla, y esa causa raíz era la que yo tenía que tratar a objeto de que los riesgos o las fallas, ¿cierto?, que las fallas visibles no se gatillaran y no ocurrieran, ¿ya? Una vez que yo establecía estos modos de falla e identificaba cuáles eran los modos de fallas más críticos, correspondía, ¿cierto?, aplicar la etapa número 5 del modelo, que la etapa número 5 fundamentalmente lo que busca, ¿cierto?, es establecer las medidas de mitigación de riesgo más importantes, es decir, identificar la máquina más que pudiera tener el mayor valor de riesgo, y para esa máquina identificar cuáles son el modo de falla y la causa raíz más crítica, y para ello yo tenía que establecer los planes de mantenimiento, y una vez establecidos los planes de mantenimiento más críticos, también generar el plan matriz de mantenimiento para todas aquellas fallas que tuvieran los rangos o estuvieran en los rangos de moderada a leve. Es decir, tengo que construir un plan matriz de tal manera de lograr mantener la función con sus parámetros de desempeño en el contexto operacional, ¿sí?, y lograr el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando para así alcanzar los resultados. Eso es, en definitiva, lo que es el mantenimiento, y fueron los aspectos más importantes que revisamos en la mañana, ¿ya? Posteriormente vimos esta definición y nos quedamos con esta definición para lo que es el mantenimiento. El mantenimiento son procesos que se realizan para que un activo, equipo o maquinaria realice las funciones con los parámetros de desempeño y en su contexto operacional correspondiente. Revisamos, ¿cierto?, lo que era la disponibilidad. ¿Se acuerdan lo que era la disponibilidad, Francisco? Sí, contar con, bueno, con la redundancia de tener disponible el equipo necesario para cualquier tarea. ¿Pero por qué me dices la redundancia? Porque es como redundante hablar de disponibilidad, o sea, de disponer después de decir disponibilidad. Pero por eso, o sea, pero la palabra, o sea, uno es redundante al dar la explicación. De disponibilidad, ¿cierto?, es disponer de una cantidad de horas del equipo con su función. Y yo en los procesos industriales normalmente tengo que ofrecer una disponibilidad de mis equipos, tengo que ofrecer una disponibilidad de planta como mantención, que es la disponibilidad que me está pidiendo, ¿cierto?, cuando yo desarrollo eh, los resultados que busco como empresa. Esos resultados están asociados a una disponibilidad. Y esa disponibilidad es la que yo tengo que lograr con todas mis acciones y mis planes matrices. La disponibilidad es el tiempo en el cual yo tengo disponible las funciones del equipo para que éstas puedan ser utilizadas, ¿ya? Y es por eso, y esa disponibilidad depende de lo que es la confiabilidad de los equipos, y también depende del nivel de mantenibilidad que tengan los equipos. Entonces, yo tengo que lograr un nivel de confiabilidad para que esa confiabilidad me entregue una disponibilidad.
esa disponibilidad me va a entregar un nivel de utilización. La utilización me va a entregar un nivel de producción. Y la producción, ¿cierto?, multiplicado por el precio, me va a dar los ingresos, me va a permitir lograr calcular lo que es el EBITDA. El EBITDA, que es parte de los acrónimos que aparecen acá en este diccionario. El EBITDA son los flujos de ingresos brutos que se obtienen en las plantas y en los procesos industriales, ¿ya? Y en específico en los procesos industriales. No estamos hablando de la rentabilidad o los ingresos de la empresa, son los de la planta. Los de la planta, donde se desarrollan las operaciones industriales, el nivel de ingreso lo calculo por el EBITDA, entendiendo que el EBITDA es una palabra, es un acrónimo en inglés, que lo que nos dice que el EBITDA son earning, los ingresos los ingresos brutos antes de impuestos, antes de intereses, antes de depreciación y antes de amortización. Esas son las palabras que están presentes en este acrónimo que es el EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation, amortization. ¿Ya? Entonces, el EBITDA son los ingresos brutos antes de impuestos y son lo que yo busco obtener desde el punto de vista de la rentabilidad de las plantas. Acuérdense que para yo alcanzar la integridad operacional tengo que alcanzar un nivel de EBITDA, teniendo una planta que sea sustentable y sostenible, que no agreda los factores del HSEC y que sea una planta también que tenga las características de ser competitiva. Entendiendo una planta como competitiva, aquella planta que es flexible, que es productiva y que genera productos que sean de calidad. ¿Claudio Jerez apareció o no? Sí, hola, profe, disculpe. Que recién lo había llamado Claudio y estaba ausente, pues me había dejado su puro nombre aquí nomás. ¿Se entiende la lógica con respecto, digamos, a lo que es la disponibilidad, cómo la disponibilidad se relaciona con la confiabilidad? ¿Y cómo la mantenibilidad se relaciona con la confiabilidad operacional, Martín? ¿Es una pregunta? ¿Cómo se Sí, es relacionan? una pregunta. ¿Cómo la mantenibilidad, porque vimos lo que era la mantenibilidad, que fue lo último que vimos en la clase de la mañana? Sí, era la Eh, facilidad con la que se logra mantener o preparar un equipo para mantener sus funciones en el contexto operacional. ¿Ya? ¿Y cuál es su relación con la confiabilidad operacional? Que busca mantener el equipo en sus funciones. Busca mantener Ah, al equipo con sus funciones, ¿ya? ujú. O sea, ¿qué es lo que hace? En definitiva, mejora la confiabilidad operacional. Claro, ¿Por qué? en otras palabras. Porque la confiabilidad operacional es el tiempo que yo tengo disponible, las funciones, ¿cierto? La confiabilidad operacional es una probabilidad de que yo tenga disponible las funciones y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional, ¿m?, durante un tiempo determinado. Eso es la confiabilidad operacional, es una probabilidad, ¿ya? Pero ¿cómo se relaciona esa confiabilidad con la mantenibilidad, con el tiempo medio de reparar? La mantenibilidad es uno de los factores, y lo vamos a ver con detención cuando hablemos de ingeniería de mantenimiento, pero me interesa que tengan los conceptos ya y podamos ir haciendo las discusiones con respecto a esto. La mantenibilidad es uno de los factores de la confiabilidad operacional, y la mantenibilidad lo que busca es que los tiempos medios de reparación sean mínimos. Y cuando yo tengo menores tiempos medios de reparación, yo tengo mayores tiempos para que el equipo funcione, es decir, tengo una mayor confiabilidad. ¿Estamos de acuerdo en eso, Martín? Que si yo tengo Sí, 24 horas como disponibilidad nominal, ¿ya? Y, y el tiempo que yo utilizo para mantener son 2 horas,
la confiabilidad operacional que yo podría lograr son de 22 horas, ¿cierto? Porque tengo que restarle lo que es la mantenibilidad. Entonces, en la medida que la mantenibilidad, que el tiempo medio de reparación disminuye, yo tengo la posibilidad de aumentar más la confiabilidad operacional. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Mm? ¿Ya? Y definimos durante, en la mañana también aquellos factores que afectaban a lo que es la mantenibilidad. ¿Mm? ¿Te acuerdas de alguno de ellos? Las competencias de la mano de obra Por un y lado, por ¿cierto? La si confiabilidad humana, que están relacionadas con las competencias de la mano de obra, y en el caso de la mantenibilidad, las competencias de los mantenedores para poder desarrollar las tareas necesarias de mantenimiento, ¿de acuerdo? ¿sí? Qué otro factor importante en lo que es la mantenibilidad? El sistema administrativo, el ERP, como ejemplo, el Los sistema SAP, software de administración, los ERP. El que di como ejemplo yo, el SAP, ¿cierto? Y donde el SAP tiene distintos módulos, módulos de abastecimiento, módulos de mantenimiento, módulos de operación, módulos de proyecto, tiene módulos financieros contables, y yo lo que les decía que el que más utilizábamos era el PM, pero también como mantenedores, nosotros somos usuarios de otro módulo del SAP, que es el MM. ¿Mm? Y esos sistemas de administración, esos ERP, una de las cosas que nos permiten, ¿cierto? Y nos facilitan lo que es la toma de decisiones, ya que nos entrega información de manera oportuna y de calidad dependiendo de cómo nosotros hayamos alimentado también el software. Pero siempre se espera información oportuna y de calidad, de tal manera que apoye en lo que son las tomas de decisiones relacionadas con el mantenimiento. ¿Ya? Y de esa manera, ¿cierto? Si yo tengo buenas decisiones y oportunas, el tiempo medio de reparación también disminuye. ¿Mm? ¿Qué otro aspecto relevante o qué otro factor se considera, ¿cierto?, para tener un tiempo medio de reparación menor, una mantenibilidad mejor? Francisco, vimos, ¿cierto?, que las competencias de las personas, es decir, la confiabilidad humana del mantenimiento. Vimos también que un ERP nos facilitaba la toma de decisiones. Qué otro factor importante en lo que es la mantenibilidad? Estaba pensando que quizás el modelo del equipo a hacerle mantención. Bueno, una de las cosas que yo hago, ¿cierto? Y es uno de los tópicos que vamos a abordar cuando hablemos de lo que son los modelos de gestión de mantenimiento, y particularmente en lo que es el TPM. El TPM tiene 8 pilares, y uno de esos pilares habla de lo que es la mantenibilidad y la confiabilidad en proyectos. ¿Y qué es lo que se espera con ello, cierto? Es que yo mejore la mantenibilidad, considerando estos factores que estamos enumerando ahora. Entonces, uno de esos factores tiene que ver con que yo tengo que disponer de personas que tengan un nivel de competencia, o sea, personas capacitadas. Y de hecho, los proyectos, ¿cierto? Cuando consideran su CAPEX, una parte del CAPEX tiene que ver con la capacitación y el desarrollo de las competencias, sobre todo si vamos a incorporar nuevos métodos productivos o vamos a incorporar nuevas tecnologías. La capacitación pasa a ser un CAPEX importante. ¿Ya? Entonces, claro, la mantenibilidad tiene que ser un aspecto que yo tengo que considerar en los proyectos y en las maquinarias y equipos, que tengan las características y las condiciones para que yo pueda hacer una mantención y pueda tener tiempos medios de reparación que estén dentro de los estándares, de tal manera de yo lograr una buena confiabilidad operacional. Pero ¿cuáles son los factores que influyen, ¿cierto?, para que yo tenga ese tiempo medio de reparación mínimo? Dijimos recién que los ERP, señalamos también que las competencias de las personas. ¿Qué otra cosa para poder hacer una buena mantención se les ocurre que yo debo disponer? Hablamos, ¿cierto?, que en el caso de que maquinarias móviles, cuando yo requiero
inspeccionar equipo, o necesito lubricar equipo, o necesito levantar algún componente de alto peso, ¿de qué elementos yo debo disponer? Francisco. Infraestructura y herramientas Una específicas. una infraestructura adecuada, es decir, si estamos hablando de equipos móviles y yo quiero hacer una inspección de equipos móviles, es necesario tener un pozo de inspección, ¿de acuerdo? Es parte de la infraestructura que va a facilitar de que el tiempo medio de reparación o el tiempo medio de mantenimiento sea menor, porque si yo no tengo un pozo, voy a tener que hacer maniobras, ¿cierto? Y los mantenedores van a tener que meterse sin tener mucho espacio para maniobrar. En cambio, un pozo lo que produce, ¿cierto?, es que yo tengo una mayor maniobrabilidad, tengo mayor posibilidad de intervenir los componentes por los espacios que dispongo. Si yo un equipo móvil, ¿cierto?, lo quiero lubricar, importante, ¿cierto?, que disponga de los lubricantes especificados a través de una lubricantera que esté a corta distancia, esté también a disposición de los mantenedores. Y si yo quiero levantar un equipo, ¿cierto?, que sea un componente que sea de alto peso, como por ejemplo hacer cambio de un motor, hacer cambio de una transmisión o de algún otro componente pesado, la necesidad de contar con puentes grúas o contar con elementos de izaje, ¿cierto?, se hace necesario y evidentemente ayuda al mantenimiento, ayuda a tener menores tiempos de reparación. ¿Se entiende, Francisco? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Franco Barriento. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? ¿Qué otro elemento tú considerarías? Tenemos por un lado, ¿cierto?, las competencias de las personas, tenemos el ERP, tenemos la infraestructura. ¿Qué otros elementos son necesarios, ¿cierto?, para poder hacer un buen mantenimiento? Disponer de las herramientas, ¿ya?, de las herramientas y los utensilios necesarios para lo que es el mantenimiento. En el mantenimiento, muchas veces, ¿cierto?, y dado la experiencia de algunos mantenedores, es necesario disponer de algunos elementos especiales. Y los mantenedores somos muy tentados, ¿cierto?, a fabricar lo que se llaman estos utensilios de manera, lo que se llaman las machinas. Las machinas son utensilios que nosotros muchas veces fabricamos a objeto de facilitarnos la tarea, pero esas machinas normalmente tienen un error que adolecen de los cálculos de resistencia a materiales que bien nosotros sabemos, ¿cierto?, van regulando, ¿cierto?, y van controlando que los esfuerzos puedan ser resistidos por el material que está constituido la herramienta. Entonces, nos enfrentamos muchas veces bajo esa condición a un riesgo mayor. Y ese riesgo mayor es que esas machinas, ¿cierto?, puede que no soporten los esfuerzos a que están sometidos en esas tareas de mantenimiento. Y les puedo señalar de que en alguna oportunidad, para lo que es el cambio de una correa transportadora, de una empresa, de una gran empresa, y que trabaja como contratista en una empresa minera de la quinta región, una de esas machinas, ante los esfuerzos a que fue sometida, falló. Y al fallar salió, digamos, con una gran velocidad e impactó en un brazo de un trabajador y le amputó el brazo. Fue algo real que yo vi en el último periodo en que me correspondió trabajar en plantas y en operaciones, ¿ya? Y que realmente esa es una condición bien desgraciada y bien catastrófica, ¿ya? Porque afecta la vida de una persona, afecta la vida de una familia, ¿ya? Por lo tanto, dentro de lo que es la mantenibilidad,
nosotros tenemos que disponer de herramientas y utensilios que estén certificados, ¿m? Y que corresponda, ¿cierto?, su utilización. Porque recuerden, ¿cierto?, que nosotros no podemos desarrollar métodos o procesos de mantenimiento que puedan afectar la salud o la seguridad de las personas, ¿ya? Esa es una de las premisas con las cuales nosotros tenemos que partir. Entonces, para tener una mantenibilidad adecuada es necesario tener las personas con el nivel de confiabilidad adecuado, es necesario tener un RP, un sistema de administración de la información que a mí me permita tomar buenas decisiones y de forma oportuna. Es necesario también disponer de la infraestructura adecuada de acuerdo al tipo de mantenimiento que se realiza. Hablamos de que los equipos móviles, ¿cierto?, los tecles, los puentes grúa, los pozos de inspección, las lubricanteras, son aspectos que es importante de disponer de este tipo de infraestructura de tal manera que los tiempos de mantención se minimicen. Y estamos hablando también con respecto a lo que son las herramientas y los utensilios que se utilizan en el mantenimiento de estas máquinas, que todas ellas tienen que ser certificados y de buena calidad, de tal manera que el mantenimiento también se efectúe de buena forma y se logre desarrollar una tarea en los tiempos mínimos y sin accidentes. Y finalmente, ¿cuál es el último elemento? Y no por estar al último, es de los menos importantes, sino que tiene una gran importancia en el mantenimiento. Claudio Jerez. Claudio. No sé, profe, yo iba a decir la seguridad, pero ya lo dijo antes, entonces no sé. Pero la seguridad no es un elemento, es uno de los factores que yo debo velar, ¿cierto? Está relacionado como uno de los factores de riesgo que yo tengo que velar porque la seguridad se cumpla a cabalidad, pero señalamos, ¿cierto?, de algunos aspectos que se deben cumplir para que yo tenga tiempos medios de reparaciones que sean mínimos. Señalamos, por un Sí, lado, los ERP, que son sí. sistemas de administración, son software que a mí me sirven para lo que es la toma de decisión. Hablamos, ¿cierto?, de las personas con competencia, hablamos de la infraestructura, hablamos también de las herramientas y utensilios que yo utilizo para lo que es el mantenimiento, y me queda un quinto que es sumamente importante también para que yo disminuya los tiempos medios de reparación, para que los minimice. ¿Qué más utilizamos en el mantenimiento? Bueno, no sé si mantenimiento igual tiene que ver con quizás recambio de piezas, si ese es el caso. Y ese recambio de piezas, Claro, hay que yo tener hago un stock. recambio de piezas, de hecho, para poder mantener las funciones, todos aquellos elementos o componentes que no estén cumpliendo su función, yo debo recambiarlos para impedir, ¿cierto?, que ocurra la falla. Claro, entonces ahí quizás podría ir como el stock de las piezas. El stock de repuestos, los Claro, insumos y los repuestos de mantenimiento, ¿cierto?, también sí, tienen que estar considerados. Y cuando yo realizo un plan de mantenimiento, en ese plan de mantenimiento también tengo que especificar, oye, los repuestos que voy a utilizar, dónde voy a hacer el mantenimiento de tal manera que tenga la infraestructura necesaria, quiénes son las personas que se van a encargar de hacer el mantenimiento, cuáles son los planos o cuáles son las pautas de mantención que vienen, ¿cierto?, desde el ERP. El ERP me entrega normalmente las pautas de mantenimiento, ya sea del tipo preventivo, predictivo, ¿ya? Me entrega los catálogos de falla y me entrega una serie de información y documentos para que yo pueda realizar este mantenimiento, ¿ya? Entonces, la mantenibilidad, que es parte del diccionario y aparte de los conceptos, es fundamental para lo que es la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional aumenta en la medida
de que yo tengo mejor mantenibilidad, es decir, en la medida que yo tengo un menor tiempo medio de reparación, a menor tiempo medio de reparación y a mayor mantenibilidad, significa que la confiabilidad operacional aumenta. Franco Barriento está levantando la mano, por favor. Franco. Una pregunta. Entonces, cuando en una empresa se toma alguna decisión, parte del equipo tiene que ser igual como el jefe de mantención o alguna persona que como que vea ese ámbito, porque por ejemplo, no sé, se compra una maquinaria que quizás es mucho más barata, económica que otra, pero quizás las piezas son más complejas de mantener, entonces a largo plazo va a ser mucho más costo que una quizá un poquito más cara. Bueno, esa es una de las decisiones que uno tiene que tomar porque la compra de una maquinaria dentro de una empresa, ¿cierto? Es un proyecto. ¿Mm? Cuando tú vas a cambiar una maquinaria, ya sea porque esta maquinaria esté obsoleta o porque necesitamos una maquinaria que pueda producir más o necesitamos un cambio de tecnología esa maquinaria, eso es un proyecto de inversión, es un CAPEX, ¿ya? Y una de las cosas dentro de los proyectos, cuando nosotros vamos a seleccionar una máquina determinada, en la ingeniería conceptual ya yo tengo que establecer los niveles de mantenibilidad, es decir, los tiempos medios de reparación y generar las condiciones para que se dé ese tiempo medio de reparación. Y también cuando yo estoy a nivel de ingeniería conceptual en los proyectos, tengo que definir ya y establecer, ¿cierto?, los parámetros de desempeño. Y entre esos parámetros a mí me marcan claramente cuál es el nivel de confiabilidad que yo requiero en mi proceso, mi nivel de confiabilidad operacional. Por lo tanto, ya cuando yo estoy definiendo un equipo que voy a requerir dentro de mi proceso industrial, equipo que puedo requerir, ¿cierto? Y puedo adquirir por la vía de una licitación o compra, o ese equipo yo puedo diseñarlo. De hecho, a través de lo que son los diseños mecánicos, yo doy respuesta, ¿cierto?, a las necesidades que tienen las empresas respecto a ciertas maquinarias y equipos para un objetivo o una necesidad determinada. Pero en esa etapa previa yo tengo que definir claramente cuál es el nivel de mantenibilidad y cuál es el nivel de confiabilidad. Eso significa que en esa etapa yo tengo que definir, ¿cierto?, la infraestructura, tengo que definir el perfil de las personas que van a hacer el mantenimiento y para ese perfil yo capacito dentro de este proyecto, ¿cierto? Hago las capacitaciones necesarias para que las personas puedan hacer un buen mantenimiento y en los tiempos que se requieren. Yo también establezco el stock de repuestos críticos, ¿ya?, que requiere esta nueva maquinaria o equipo. Establezco y junto con la adquisición o el diseño de la maquinaria, también diseño y entrego, ¿cierto?, las herramientas y todos los que son los utensilios de mantenimiento, de tal manera de que nosotros podamos con esas herramientas poder desarrollar las distintas etapas del mantenimiento y no tengamos tiempos perdidos o tiempos muertos por falta de herramientas o que no tengamos las herramientas adecuadas para intervenir la maquinaria. Por lo tanto, cuando yo diseño una maquinaria o diseño un equipo, tengo que paralelamente, ¿cierto?, también definir las herramientas necesarias. También dentro de lo que se requiere para una buena mantenibilidad y también para una buena confiabilidad operacional, yo tengo que definir, ¿cierto?, las pautas de mantenimiento, es decir, cada cuánto tiempo o bajo qué condiciones voy a intervenir la maquinaria o el equipo. Y todas esas pautas de mantenimiento y todos esos tiempos de mantención quedan establecidos en un ERP, y es a través de ese ERP que se van gatillando las órdenes de trabajo. Y esas órdenes de trabajo están basadas en los tiempos que yo debo tener de intervención y cuáles son las intervenciones que debo hacer en una maquinaria o equipo, de tal manera de que no tengamos fallas funcionales. ¿Se entiende ahí, Franco?
Sí, profesor. ¿Y quién sería o quiénes serían los encargados de tomar estas decisiones? Porque por lo que dijo usted es como eh, parte de la planificación todo este tema. Entonces usted habló como del diseño, pero ¿qué pasa si yo compro una máquina? ¿El fabricante debería establecer No, como... normalmente las características, y si tú vas a comprar una máquina, normalmente las máquinas, ponte la compra de un camión de alto tonelaje de estos que se usan en la minería. Normalmente estos son proyectos de inversión que tienen que ser autorizados. Entonces, la primera etapa, lo primero que yo hago es que formulo un proyecto. Y dentro de ese proyecto, dentro de la formulación de ese proyecto, yo defino cuál es la necesidad. Y esa necesidad, ¿cierto? Me condiciona los parámetros de desempeño que se requiere de ese camión, es decir, cuántas son las toneladas, cuál es la variabilidad en cuanto a velocidad, qué tipo de elementos de seguridad debe tener ese camión. O sea, aparte de la función principal, me define también las funciones secundarias, ¿ya? Me define las dimensiones de la tolva, me define también cuáles son los planes de mantención. Y los que hacen esas especificaciones y trabajan esa formulación de proyectos, normalmente es un equipo de trabajo. Y en ese equipo de trabajo participa gente de operaciones y participa gente de mantenimiento, más especialistas en proyectos, que son los que van orientando todo lo que es la formulación del proyecto. Y esos equipos, ¿cierto?, son los encargados de hacer las especificaciones para que puedan satisfacer los requerimientos y las necesidades que se tiene de ese equipo que se está adquiriendo, ¿ya? Y ahí aparecen lo que se llaman las especificaciones técnicas, ¿ya? Entonces, a los proveedores de equipo uno le entrega ciertas especificaciones técnicas y esas especificaciones técnicas las prepara normalmente gente que sale de las operaciones. O sea, de las operaciones se forma un grupo de trabajo que lo constituye algún operador, y también sale alguna gente relacionada con lo que es la ingeniería de mantenimiento. Y los operadores, junto con la ingeniería de mantenimiento, son los que diseñan estas bases técnicas y también se hacen cargo de diseñar estas bases económicas. Entonces, eso posteriormente se sale a licitar. Se invitan empresas proveedoras de equipo, ¿ya? Y esas empresas proveedoras de equipo hacen sus ofertas técnicas y sus ofertas económicas, ¿no? Los equipos, ¿cierto?, para poder ser aceptados, tienen que ser aceptados desde el punto de vista de sus condiciones técnicas, ¿ya? Lo primero es que el equipo tiene que cumplir técnicamente. Una vez que los equipos cumplen técnicamente, esos equipos pasan, ¿cierto? Uno abre lo que se llaman luego las ofertas económicas, ¿sí? Y se arma un polinomio y ponderado entre la oferta técnica, que normalmente vale un porcentaje, y la oferta económica. Todos los que tengan, ponte una evaluación de una oferta técnica que esté sobre el 75% en su evaluación, posteriormente pasan a la evaluación económica, y ahí se forma este polinomio donde se pondera lo técnico, se pondera lo económico, y se hace la decisión qué equipo, qué marca, qué modelo comprar, ¿ya? Pero dentro de lo que es las especificaciones del diseño, uno hace las consideraciones y las especificaciones en cuanto a disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad que requiere, ¿ok? Porque pone un número de disponibilidad, y ese número de disponibilidad posteriormente el proveedor tiene que garantizarlo. Y si no se cumple digamos, con ese nivel de disponibilidad, normalmente el proveedor de equipo está sujeto, ¿cierto?, a ciertas multas. ¿Por qué? Porque si no se cumple con los niveles de disponibilidad, yo no voy a cumplir como comprador o como usuario del equipo con lo que son mis compromisos productivos. Por lo tanto, el tema de la disponibilidad y confiabilidad es sumamente importante, y de hecho es una de las características que yo quiero incorporar en ustedes, ¿cierto? Que ustedes se distingan
porque en sus proyectos, ¿cierto?, donde son masivos en el uso activo, los conceptos de mantenibilidad y confiabilidad en proyectos, ¿ya?, que son posteriormente los parámetros y son los KPIs que yo voy a estar evaluando permanentemente a objeto, ¿cierto?, de que todas mis actividades cumplan con el nivel de confiabilidad operacional que yo ando buscando, definido, ¿cierto?, en la etapa de formulación del proyecto se definen, ¿cierto?, los niveles de mantenibilidad y confiabilidad. ¿Queda claro, Franco? Sí, profesor, ahí me queda más claro. Felipe, o Martín, perdón, Martín Fernández. Sí, todo claro. Claudio Jerez. Sí, profe. Sí, Francisco. Sí, sí, perfecto. ¿Quién me queda? Felipe Abarca. Sí, profe, todo claro. Todo claro. Entonces, aquí aparece, ¿cierto? Y de eso estaba hablando, que la mantenibilidad se mide en horas. Y yo lo que busco, ¿cierto? Una buena mantenibilidad significa que yo tengo tiempos medios de reparación que son bajos. Y en la medida que yo alcanzo niveles de mantenibilidad altos, es decir, tiempo medio de reparación bajo, yo obtengo una mayor confiabilidad operacional. Y en la medida que yo obtengo una mejor confiabilidad operacional, yo obtengo también una mayor disponibilidad de equipo. Y al tener una mayor disponibilidad de equipo, yo puedo tener más tiempo de utilización. Entonces, la utilización de los equipos es también un KPI, y es un KPI, es un indicador, ¿cierto? Es un indicador que mide el éxito de la actividad que se está desarrollando, ¿ya? Y es un indicador, es un KPI que mide, ¿cierto?, la forma como operan, o sea, la forma de operación. Por lo tanto, a los que se le mide ese KPI de utilización es a los operadores. Normalmente a la gente de mantenimiento nos están midiendo por lo que es la disponibilidad, la confiabilidad y la mantenibilidad. Y a los operadores se les mide por lo que es la utilización. Entonces, dentro de los indicadores de mantenibilidad está el acrónimo que aparece ahí, el MTTR, que es el Medium Time to Repair, tiempo medio de reparación. Y lo que buscamos es que el tiempo medio de reparación sea el más bajo posible, de tal manera de aumentar las posibilidades de mayor confiabilidad operacional. Y el MTBF es el tiempo medio entre fallas, que es cómo yo mido la confiabilidad, el tiempo medio entre fallas. ¿Qué es lo que busco? Yo busco en general niveles de confiabilidad óptimos, es decir, niveles de confiabilidad que estén de acuerdo al contexto operacional. Yo no busco niveles de confiabilidad operacional óptimos, sino que, perdón, no busco niveles de confiabilidad operacional máximos, sino que lo que busco es el nivel de confiabilidad operacional óptimo. ¿Ok? También dentro de este acrónimo, y lo conversamos durante la mañana, está la ISO 31000. Martín, ¿se acuerda qué es lo que era la ISO 31000? No, no me acuerdo. A ver, ¿quién más estuvo? Franco o Francisco. Francisco, tú estuviste en la mañana. ¿Te acuerdas lo que es la ISO 31000? No en específico. La ISO 31000 es una norma de gestión de riesgo. ¿Ya? ¿Ya? Y esta norma de gestión de riesgo, una de las cosas que nosotros dijimos también, está dentro de la unidad temática número 3 de gestión de mantenimiento. Y es una de las, esta norma la vamos a aplicar también para lo que es el desarrollo de una metodología de mantenimiento, que es el GRM, gestión de riesgo en mantenimiento, ¿ya? Nosotros dentro de las otras metodologías que tenemos para
desarrollar estrategias y planes de mantención. Una de las más conocidas es el RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad. Otra es el TPM, el mantenimiento productivo total. Un cuarto es el RBM, o un tercero, y un cuarto sería el GRM. El GRM es gestión de riesgo en mantenimiento, donde utilizamos, ¿cierto?, las herramientas de gestión de riesgo para el desarrollo de una metodología de mantenimiento, en la que hacemos las etapas de esta metodología. Es que uno primero identifica el contexto operacional, y cuando identifica el contexto operacional significa básicamente en esta metodología que yo identifico el tipo de maquinarias que está presente y de qué manera pueden fallar esas maquinarias que están presentes en el proceso. En segundo término, identifico, ¿cierto?, los riesgos de falla de la maquinaria que está en ese contexto operacional y del proceso que estamos analizando. Posteriormente yo hago un análisis de esos riesgos de falla, y cuando hago un análisis estoy hablando de hacer el análisis FMECA o el análisis ANFE, y en ese análisis FMECA yo lo que establezco primero cuál es la función del equipo, luego me pregunto de qué manera puede fallar la función. Después de identificar de qué manera puede fallar la función, yo busco identificar cuál es la causa y el modo de falla de esa función. Luego me pregunto, ¿cierto?, qué es lo que sucede cuando falla. Después me pregunto cuáles son las consecuencias de esa falla. Y tercero, busco, ¿cierto?, de acuerdo a las consecuencias que tenga esa falla, busco algún plan de mitigación. Y una de las cosas que hemos conversado en clases ya anteriores es que si esas consecuencias pudieran afectar alguno de los factores del HSEC, yo tengo que pensar en actividades del tipo predictiva o preventiva, de que si las consecuencias de una falla afectan al HSEC, yo no puedo caer, ¿cierto?, en establecer tareas correctivas, es decir, tareas una vez que ha ocurrido la falla. ¿Por qué? Porque de esa forma voy a estar generando personas accidentadas, voy a estar afectando la salud de las personas, o voy a estar afectando el medio ambiente, o voy a estar afectando a las comunidades. ¿Ya? Entonces, la ISO 31000 tiene una metodología que a mí también me permite estar identificando, ¿cierto?, claramente cuáles son los riesgos. La metodología también me pide hacer un análisis de esos riesgos, me pide también hacer una evaluación de esos riesgos. Luego me dice, haga un tratamiento de los riesgos, sobre todo en aquellas unidades donde las fallas pueden generar consecuencias catastróficas o consecuencias intolerables. Luego de eso, ¿cierto?, yo establezco los planes de mitigación y lo que busco, ¿cierto?, transformar esas fallas que pueden ser catastróficas e intolerables en fallas que puedan ser aceptadas, es decir, fallas que estén administradas, que estén dentro del rango de tolerables. ¿Ya? Y esa es la ISO 31000. El RCM, en el caso, también es parte de lo que son las metodologías que yo defino para establecer planes o estrategias de mantenimiento. El EBITDA es un proceso que lo que busca es maximizar los ingresos, ¿ya? Aunque más que un proceso es un indicador, y es un indicador que a través de diferentes procesos yo puedo lograr alcanzar el nivel de EBITDA también óptimo. Yo no busco el máximo de EBITDA, sino que busco el nivel de EBITDA óptimo, es decir, el nivel de EBITDA donde yo maximice la rentabilidad. El HSEC, ¿qué me puede decir Franco sobre qué es lo que es el HSEC? El HSEC es un acrónimo de salud, seguridad, entorno y comunidad, que son como los aspectos
relevantes a la hora de generar un proyecto, De tomar decisiones. de tomar decisiones, claro. ¿Mm? Y que ningún proceso de diseño, ningún proyecto, ¿cierto? Ninguna operación ni proceso de mantenimiento puede dar lugar a que yo afecte a alguno de los factores que forman parte de ese acrónimo. ¿De acuerdo? ¿Mm? Sí. Y aquí hay una palabra, ¿cierto?, que es bien interesante, que es muy similar a lo que es el ciclo PDB, PDB, PDFBFC, que es el ciclo de Denning, ¿ya? El ISMEC es muy similar a lo que es el ciclo de Denning, y el ISMEC está asociado, ¿cierto?, a lo que es el control de los procesos. ¿Mm? Cuando yo hablo de control, yo lo que estoy hablando es que debo identificar cuál es la variable, ¿ya?, o el parámetro que yo voy a controlar. Entonces, el ISMEC también es un acrónimo que me habla de identificar, la S es de estandarizar, la M es de medir, la E es de evaluar, la C es de corregir. Es de alguna manera el ciclo de Denning. ¿Mm? Entonces, cuando yo voy a controlar un proceso, lo primero que tengo que identificar cuál es la variable que yo voy a controlar. ¿Mm? ¿Qué es lo que voy a controlar? ¿Cuál es el KPI? Una vez que yo tengo la variable, el KPI o el parámetro operacional, yo tengo que identificar claramente también cuál es el estándar. Identificar la variable, luego establecer el estándar. Una vez que ya tengo el estándar, yo hago las mediciones de desempeño correspondientes, las evalúo con respecto al estándar, y si hay alguna brecha, ¿m?, o alguna desviación del tipo negativa que me esté afectando los aspectos relacionados con los resultados, yo tengo que hacer las correcciones correspondientes. Entonces, normalmente en mantenimiento, cuando estamos hablando de control, yo estoy siguiendo esta metodología del ISMEC, es decir, estoy identificando una variable a controlar, estoy estableciendo, ¿cierto?, identificando los estándares de la variable, del parámetro de desempeño o del KPI. Luego tengo que hacer las mediciones correspondientes del parámetro de desempeño del KPI. Lo evalúo con respecto al estándar, y si existen brechas, yo hago las correcciones correspondientes. Y el KPI es un indicador de desempeño, básicamente. Y yo, dependiendo del tipo de proceso que se trate, yo tengo que estar diseñando los KPI correspondientes, y son herramientas de dirección y son herramientas de control que yo utilizo, ¿cierto?, para direccionar un proceso industrial, pero al mismo tiempo me permite hacer los controles a través de lo que aplicar esta metodología del ISMEC. ¿Ya? Entonces, eso es el diccionario que tenemos a la fecha, y que es importante, digamos, el que ustedes puedan identificarlo y tenerlos en su lenguaje, a objeto que nos vamos entendiendo con respecto a algunos aspectos relacionados con el mantenimiento. Hecho la definición de lo que es el mantenimiento, ¿ya? ¿Hay preguntas hasta acá o no? No las hay. Tenemos que hacer también, señalar, ¿cierto?, que el mantenimiento no siempre por definición ha sido la que mostramos anteriormente, es decir, que el mantenimiento lo que hace es mantener las funciones, ¿cierto?, y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional correspondiente. Normalmente, si uno ve la evolución del mantenimiento desde el 1860 al año más o menos 40, ¿cierto?, o hasta los años de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos encontramos, ¿cierto?,
de que el mantenimiento era una actividad poco relevante dentro de los procesos industriales y que esta característica fue cambiando con el desarrollo del tiempo. O sea, las actividades iniciales, ¿cierto?, entre el 1860 y el 1900 básicamente eran actividades, algunas actividades mineras y algunas actividades agrícolas poco mecanizadas. Posteriormente, ¿cierto?, ya del 1900 al 1940, donde nace la Sociedad de Fomento Fabril, se hace más intensivo, ¿cierto?, el uso de maquinaria y aparecen también lo que son las fundiciones y maestranzas, donde se hacen cargo, ¿cierto?, de todo lo que es la sustitución de importaciones, y donde también está la Primera Guerra Mundial y hay algunos temas relacionados con la economía, pero a pesar de que la economía se ve bastante afectada durante la Primera Guerra Mundial, sobre todo con lo ocurrido con la industria del salitre, nosotros una de las cosas que logramos apreciar en ese periodo es que se logra generar más actividad industrial y se logra, ¿cierto?, sustituir importaciones, es decir, a través de estas fundiciones y maestranza, muchos de los equipos y repuestos asociados a la actividad industrial se logra sustituir estas importaciones de repuestos y también de maquinaria. Ya posteriormente, del año 45 en adelante, donde se genera la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Una de las situaciones que ocurre ahí es que empieza a escasear la mano de obra, y junto con escasear la mano de obra, empieza a haber una mucho mayor demanda de lo que es la producción industrial, debido, ¿cierto?, particularmente a esta situación de conflicto bélico que se estaba presentando. Y es así donde ya se empieza a desarrollar la industria, ¿cierto?, con su planificación industrial, sus requerimientos productivos y el tema de la planificación de los procesos industriales a objeto de lograr mayores niveles de productividad. Eso es como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, y ya, ¿cierto?, después, por los años 50 y los años 60, nosotros podemos observar que la planificación industrial pasa a ser una actividad importante, donde empieza a aparecer este concepto de disponibilidad, vida útil, el tema de empezar a disminuir los costos y de mejorar la calidad. Cuando uno ve también lo que es la evolución del concepto de calidad, inicialmente lo que se hacía era el control de calidad, es decir, yo controlaba una vez operado y clasificaba en productos aceptables y productos defectuosos. Posteriormente, con la evolución de la industria, ¿cierto?, y la evolución también del mantenimiento y la evolución de la calidad, lo que se hace es la gestión de calidad, es decir, yo planifico la calidad. Y nos vemos, ¿cierto?, que de fallas en porcentaje, entramos en fallas en 1 por millón, es decir, obtengo resultados de calidad que realmente son espectaculares. Luego ya, ¿cierto?, con lo que es la primera y la segunda revolución industrial, que estamos parados por los años 50, ¿cierto?, como les decía, donde aparecen los conceptos de mayor disponibilidad, vida útil, costos y calidad. Ya en los años 60, y a los albores de la tercera revolución industrial, nosotros nos encontramos con aspectos donde la disponibilidad sí pasa a ser un concepto de la mayor importancia en la gestión industrial, el tema de la seguridad, el medio ambiente y la calidad también pasan a ser importantes, lo relacionado con aumentar la vida útil de las maquinarias, equipos y los proyectos industriales, también es una necesidad relevante, los menores costos industriales y las mejoras en rentabilidad. Se desarrolla, ¿cierto?, acá en Chile todo lo relacionado con la gran minería, y aparecen
y hacen su aparición, ¿cierto? Todo lo que son estas nuevas mineras, o sea, en algún momento por los 60 se logra lo que es la nacionalización del cobre y toda la industria minera es del Estado, y posteriormente, de los años 60, 70 en adelante, empiezan a aparecer empiezan a aparecer todas estas nuevas empresas mineras, ¿cierto? Y el cobre pasa a ser uno de los principales productos de exportación de Chile, junto con lo que es la celulosa, y también toma mucha fuerza lo que es la industria salmonera, ¿ya? Eh, Aparecen nuevas tecnologías, en la parte de competitividad se hace más importante, la gestión de riesgo aparece como una situación importante, y lo que es gestión de calidad empieza a ser relevante. Y ya en estos últimos 30 años, ¿cierto?, donde nos enfrentamos a la industria actual, el concepto de la integridad operacional es un tema de la mayor importancia y que evidentemente hace que el mantenimiento se transforme en una actividad del tipo estratégica, donde el mantenimiento pasa a ser, al igual que las operaciones, ¿cierto?, una parte importante en lo que es la cadena productiva, donde la gestión de activos, es decir, la aplicación de la ISO 55000, la visualización sistemática, sistémica, holística, relacionada con los activos basado en riesgo, ¿cierto? Es un tema del primer orden. Es así, ¿cierto?, que la ISO 55000 y las distintas gestiones que se hacen con los equipos considera como un pilar importante, y nosotros esto lo consideramos y lo tomamos en cuenta en la etapa 2 del modelo de mantenimiento, donde las actividades relacionadas con la gestión de activos pasan a ser relevantes, sobre todo en esa etapa, en lo que es su evaluación. La confiabilidad operacional total, eh, eh, se planifica también la vida total del equipo, es decir, lo que hablábamos de la etapa 8, ¿cierto? La etapa 8 del modelo del mantenimiento, donde uno hace este análisis del contexto global, y en base a ese análisis del contexto global, uno define todo lo que es el ciclo de vida de lo que son los activos y de los equipos. Un aumento en los gastos, ¿cierto? Buscando también una disminución en los costos, un aumento en los gastos, porque aumenta fundamentalmente el uso de tecnología, aumenta el uso de equipos, ¿ya? Por lo tanto, hay mayores gastos asociados a la inversión, o mayores costos de inversión, pero que en definitiva lo que buscan es disminuir lo que son los costos totales. Hay una mayor interacción empresarial, se exige mayor disponibilidad, mayor seguridad, calidad total, medio ambiente, aumento de la vida útil, menores costos y mejoras notables en relación a los costos globales, ¿ya? ¿A qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a un cambio radical en los últimos 30 años, aumento de la cantidad de activos, a un aumento en lo que son la variedad de los activos, a diseños más complejos, a nuevos métodos de mantenimiento, a organizaciones cambiantes de mantenimiento, y también en cuanto a su responsabilidad. ¿Consultas hasta acá? No, profe. Entonces, en la clase siguiente vamos a entrar de lleno a conocer el modelo de gestión de activos y mantenimiento. Yo lo que les he señalado, que en la medida que ustedes se familiaricen con las distintas etapas de este modelo y aprendan a aplicarla, van a poder sentir que aprendieron mantenimiento. Y este es el modelo de gestión de activos y mantenimiento, ¿ya? El modelo que busca representar lo más fielmente qué ocurre en la realidad. El modelo consta de 8 etapas, permite todo lo que es el nivel de excelencia en el mantenimiento, se orienta al mejoramiento continuo, transforma las prioridades del negocio en prioridades del mantenimiento, integra un ciclo sumamente importante y por el cual normalmente se toma esta asignatura, que es el ciclo trabajo-mantención. Normalmente se cree que el mantenimiento está enmarcado en lo que es este ciclo de trabajo, que es el ciclo de trabajo el que tiene que ver fundamentalmente con las etapas
más operativa, que tiene que ver con la ejecución del mantenimiento y con la ingeniería de mantención, es decir, el diseño de los planes de mantenimiento y su posterior ejecución. Hemos visto, ¿cierto?, que el modelo integra y se integra a lo que es la estrategia a través de otras etapas, ¿cierto?, y tiene que dar respuesta a lo que son algunas prioridades que establece la estrategia de la empresa. La eficacia requiere el análisis de contexto, es decir, el modelo de mantenimiento va a ser eficiente en la medida que el contexto tanto global, ¿cierto?, basado en el PESTEL y el contexto operacional estén actualizados y contextualizados. El modelo se debe retroalimentar las veces que sea necesario, es decir, cuando ustedes vean un escenario cambiante, yo tengo que también cambiar las condiciones de borde que tiene este modelo e irlo adecuando, ¿cierto?, al contexto global y al contexto operacional de que se trate. Esto lo dejo hasta aquí, les dejo presentado el modelo y esto es lo que vamos ya a empezar a ver con mayor detención en el desarrollo del curso y también para lo que es el desarrollo de su tarea, de sus tareas. Y como les digo, en la medida que ustedes se manejen bien en la aplicación de este modelo, van a poder también van a poder sentir que se van a manejar en el mantenimiento, porque aquí ya van a manejar lenguaje, van a manejar modelos de gestión, van a manejar métodos que les van a permitir desarrollar los planes y las estrategias de mantención que van a contribuir a la estrategia global y a que alcancemos, ¿cierto?, los logros con respecto a las prioridades que nos establece la estrategia de la empresa. ¿Preguntas hasta acá? Si no, llegaríamos hasta aquí. Martín Fernández, ¿preguntas? Por mi parte, no. Todo quedó claro. Listo, nos vemos, Martín. Francisco. Todo claro, profe. Ok, Franco. No tengo consulta, profesor. Felipe. No, ninguna, profe. Claudio. Estamos bien, profe. Todo Ok, entendido. nos estamos viendo el próximo miércoles no hay clase. El próximo miércoles zapateen y salgan a bailar cueca, pero con moderación, cuídense. ¿Ya? Espero vernos el miércoles de la semana subsiguiente. Que estén muy bien. Nos vemos, profe. Igualmente. Chao. Profe, que esté bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao.